El océano no había cambiado, la forma en que se curvaba sobre la arena, retirándose como si guardara un secreto, algo sagrado. Era exactamente como lo recordaba. Lee estaba de pie al borde del paseo marítimo, con los dedos aferrados a la barandilla oxidada. El viento le tiraba mechones de pelo por la cara mientras las gaviotas graznaban en lo alto y el aroma a sal la envolvía como un recuerdo. Este pueblo, tranquilo, desgastado, demasiado pequeño para secretos, tampoco había cambiado mucho. La calle principal aún conservaba el mismo letrero descolorido de restaurante, la misma hilera torcida de escaparates color pastel, las mismas aceras estrechas que siempre te obligaban a caminar cerca de alguien. No había pisado ese lugar en casi 12 años, pero todo seguía dentro de ella, cada rincón, cada eco, cada parte de su yo adolescente que nunca se había ido del todo. Exhaló lentamente y se giró hacia la calle, con la maleta rodando de forma irregular mientras se dirigía a la posada. Era un paseo corto, a solo 5 manzanas de la casa donde creció, la casa que su madre había vendido hacía 5 años cuando el cáncer reapareció. Lee no había regresado para el funeral, no pudo. Había estado viviendo una vida diferente entonces, acelerada, distante, segura. Hasta que todo se vino abajo. Hasta que terminó el trabajo, la relación se quebró, y la ciudad dejó de sentirse como un escape para empezar a sentirse como un exilio, así que regresó. No por nostalgia, ni por un cierre. Ni siquiera estaba segura de por qué, en realidad, solo que algo dentro de ella le decía, vete. Ahora. Antes de que desaparezcas por completo, el Sea Haven parecía exactamente igual, fachada de madera blanca, persianas azul marino, un columpio en el porche que crujía con la brisa. Una recepcionista la recibió con una sonrisa amable y demasiadas preguntas, pero Lee respondió concisamente, con la mirada fija en la ventana. No quería que la reconocieran, todavía no. No por ella. Por ella. La razón por la que se había ido sin despedirse. La razón por la que aún se le encogía el corazón al escuchar cierta canción o al ver girasoles silvestres crecer en las grietas del pavimento. La razón por la que no había besado a otra mujer en años sin sentir que era una mentira, Rachel. Su nombre aún sonaba como una melodía que Lee no podía tocar. Habían sido todo la una para la otra en su momento, mejores amigas, confidentes, almas gemelas, como solía llamarlas Rachel, riendo en la oscuridad bajo mantas, luces de colores y el calor del verano. Hasta la noche en que Lee la besó. Hasta que Rachel le devolvió el beso. Hasta que ambas se separaron demasiado rápido y nunca volvieron a hablar del tema. Y entonces Lee se fue. Corrió, en realidad. Recibió una beca fuera del estado y nunca miró atrás. O intentó no hacerlo, pero ahora estaba allí, y no sabía si Rachel todavía vivía en el pueblo, si estaba casada, si la odiaba, si recordaba ese beso, si recordaba todo. Lee desempacó lentamente, con las manos temblando más de lo que le hubiera gustado. Había planeado quedarse 2 semanas, lo suficiente para respirar, para descubrir qué vendría después. No debía buscarla, no debía albergar esperanzas. Pero la esperanza siempre había sido lo único que no podía detener. Esa tarde, el sol se puso sobre el océano, incendiando el cielo. Lee caminó hacia la pequeña cafetería que solía servir lattes de lavanda y muffins de arándanos con demasiado crumble. Seguía allí. El mismo letrero pintado a mano, la misma campana en la puerta. Y en cuanto sonó, lo sintió. Algo en el aire se movió, se tensó. Y entonces la vio, detrás del mostrador. Mayor, más suave, irradiando la misma calidez que antes atraía a Lee como la gravedad. Rachel. Llevaba un delantal verde descolorido, el pelo más largo ahora, un poco ondulado, recogido en un moño bajo. Sus ojos, esos ojos increíblemente claros, color océano, se clavaron en los de Lee, y por un segundo, ninguno de los dos se movió. El mundo quedó en silencio. Los años desaparecieron.
Lie contuvo la respiración. Rachel no sonrió ni apartó la mirada. Simplemente la miró fijamente, y algo cruzó su rostro. Sorpresa, confusión, algo más que Lie no pudo identificar. Entonces Rachel parpadeó, rompiendo el silencio. Lie. Su voz era más suave de lo que Lie recordaba, pero aún tenía la misma familiaridad que la impactó como una canción que no había escuchado en años. Lie asintió, con la garganta seca. Hola. Otra pausa. Rachel salió de detrás del mostrador, secándose las manos con una toalla. No sabía que habías vuelto. No lo tenía planeado, dijo Lie, con la voz apenas firme. Los ojos de Rachel recorrieron su rostro como si intentara reconstruir algo, como si buscara a la chica que conocía. ¿Cuánto tiempo te quedas? 2 semanas. Quizás más. Rachel dudó un momento y luego señaló la mesita junto a la ventana, su mesa, donde solían sentarse durante horas y hablar de todo y de nada. ¿Tienes tiempo para sentarte? Lie asintió de nuevo. Sí, lo creo. Se sentaron. El silencio entre ellas no era incómodo. Era denso, pleno, cargado de todo lo no dicho. Rachel cruzó las manos sobre la mesa, miró el rostro de Lie y luego volvió a bajarlo. No pensé que te volvería a ver, punto. No pensé que volvería jamás. Pero lo hiciste. Hice. Otra pausa. La voz de Rachel bajó. ¿Por qué? Lie la miró de verdad, y las palabras salieron sin que pudiera contenerlas, porque no podía dejar de recordar. Y todo lo que recordaba eras tú. Rachel respiró hondo. Su mirada no se suavizó, pero algo en su expresión se quebró. Y fue entonces cuando Lie supo que esto no había terminado. Ni de cerca. El café entre ellas se había enfriado, intacto. Lie recorrió con el dedo el borde de la taza de cerámica, observando a Rachel de reojo. Sus rasgos eran más maduros, suavizados como solo el tiempo podía hacerlo, pero sus ojos, esos, no habían cambiado. Aún tenían ese fuego silencioso, de esos que guardan secretos y te retan a preguntar por ellos. Rachel se aclaró la garganta. Entonces lo de la ciudad no funcionó. La pregunta no era cruel, pero tampoco amable. Lie levantó la vista. No como pensé. Siempre estuviste destinado a algo más que este lugar, dijo Rachel con voz ilegible. Eso es lo que solías decir. ¿Y me creíste? Lie sonrió levemente. Habría creído cualquier cosa que dijeras entonces. Los ojos de Rachel brillaron. Tomó su taza, dio un sorbo como si fuera a ganar tiempo y la dejó con cuidado. ¿Te alojas en la posada? Sí. Por ahora. No quería molestar a nadie, no lo estarías. Aquello les cayó muy fuerte. Lie apartó la mirada. Te quedaste aquí todo el tiempo, más o menos. Salí un rato, probé Boston. No me quedó bien. ¿Y ahora diriges la cafetería? Rachel asintió. El dueño renunció. Bromeé con quedármelo. 2 semanas después, tenía las llaves. Lie rió, suave e incrédula. Claro que sí. Esa sonrisa, la verdadera, se cruzó entre ellos por primera vez desde aquel beso. Y así, se desvaneció. El silencio que siguió se sintió familiar, cargado con lo que no decían. Rachel se recostó. No pensé que recordarías este lugar. Punto. Lo recuerdo todo. Rachel la miró. ¿En serio? Lie sostuvo su mirada. Sabes que sí. La tensión se apoderó de ella, silenciosa pero inconfundible. Rachel se levantó. Debería volver al mostrador. Esta noche estoy sola. Bien. Lia también se levantó, agarrando su abrigo. Dudó un momento. Me alegró verte. Sí.
Tú también. Lie dio 2 pasos hacia la puerta, se detuvo y se giró. Rachel. Rachel levantó la vista. Sí. Esa noche, no me fui por ti. Los ojos de Rachel no se movieron. Pero aún así te fuiste. Lie asintió. Lo sé. Salió antes de que Rachel pudiera decir nada más. La campanilla de la puerta sonaba demasiado fuerte en el silencio. Afuera, el viento había arreciado. Lie se ajustó el abrigo con más fuerza, con el corazón latiendo a un ritmo que no seguía el de sus pasos. No esperaba que le doliera tanto. No esperaba que Rachel siguiera siendo Rachel, con su porte, con su voz enroscada en las palabras, con su forma de hacer que el silencio pareciera una conversación. De vuelta en la posada, Lie yacía en la cama, mirando al techo, mientras los recuerdos se abrían paso a través de ella. Noches de verano, las 2 en la playa, rebotando piedras y soñando con ciudades que nunca habían visitado. Rachel susurrando secretos en la oscuridad, su mano rozando la de Lie, sin apartarse. Y entonces, esa noche, ese beso. Habían estado en la habitación de Rachel, la lluvia golpeando la ventana, una película en marcha, pero olvidada. Lie la había mirado y la había visto diferente, no solo como su mejor amiga, sino como algo más, alguien a quien deseaba de una forma que no podía explicar. Así que la besó. Y Rachel le devolvió el beso, breve, sin aliento, eléctrico. Luego se apartó, con los ojos abiertos y los labios temblorosos. Lie, fue todo lo que dijo. Y Lie, aterrorizada y avergonzada, se fue a la mañana siguiente sin apenas una nota. No había hablado con ella desde entonces. Hasta ahora, el día siguiente fue gris, de esos nublados que hacían que todo el pueblo pareciera suspendido. Lie deambulaba por el muelle, sin comprar nada, sin hablar con nadie. Todos le resultaban vagamente familiares. Pasó por delante de la librería y vio sus viejas notas aún grabadas en la mesa de picnic de madera, iniciales, flechas, chistes privados que nadie más entendería. Al anochecer, se encontró de nuevo en la cafetería. Se quedó fuera casi 5 minutos antes de abrir la puerta. Esta vez, Rachel no estaba detrás del mostrador. Una barista más joven la saludó con una sonrisa radiante. ¿Puedo ayudarla? ¿Está Rachel aquí? La chica dudó. Acaba de salir. ¿Quieres que le avise que pasaste por aquí? Lie asintió, decepcionada. Está bien, gracias. Se giró para irse y chocó con ella. Rachel estaba en la puerta, con el pelo ligeramente húmedo, la chaqueta desabrochada y los ojos como platos. Lie, ¿ya has vuelto? No sabía a dónde más ir. Rachel se hizo a un lado y la dejó entrar. ¿Quieres hablar? Lie dudó un momento y luego asintió. Rachel la condujo al fondo, por un pasillo estrecho hasta una habitación privada que parecía no haber cambiado desde que eran niñas. Había sofás, una pequeña estantería con libros y una radio que aún funcionaba. Lie se sentó. Rachel la siguió. He pensado en esa noche más veces de las que puedo contar, dijo Lie en voz baja. Rachel no respondió. Tenía miedo, continuó Lie. No de ti. De lo que sentía. De lo que significaba. Deberías habérmelo dicho. No sabía cómo. Podrías haberte quedado. Si disfrutaste de este contenido y quieres apoyar el canal de una forma especial, haz clic en el botón gracias de abajo. Es el que tiene el corazón y el símbolo del dólar. Con super gracias, puedes contribuir directamente al canal, lo que me ayuda a seguir creando videos geniales para ti. Lie la miró. ¿Me lo habrías permitido? A Rachel se le cortó la respiración. No sabía qué sentir. Estaba confundida. Pero nunca te odié. Nunca quise que te fueras así, punto. Me devolviste el beso. Sí.
Silencio. Entonces Rachel extendió la mano lentamente, rozando la de Lie con sus dedos. Todavía lo pienso, Lie tragó saliva con dificultad. Yo también. Entonces, ¿y ahora qué? Lie miró sus manos. No lo sé. Pero no quiero volver a correr. Rachel le apretó la mano suavemente. Entonces quédate. Al menos lo suficiente para que lo resuelvas. Lie asintió, con el corazón latiendo con fuerza. De acuerdo. No dijeron nada más. Simplemente se quedaron allí sentadas, dos mujeres mayores, cambiadas, pero no tan diferentes después de todo. Y en algún lugar entre el silencio y el recuerdo, una segunda oportunidad comenzó a florecer. Los días siguientes transcurrieron a un ritmo tranquilo, suave y extraño. Lie se encontró despertando más temprano, caminando por la playa antes del amanecer, dejando que el aire frío le ardiese la piel hasta que sus pensamientos se calmaron. Ya no intentó evitar a Rachel. No habían vuelto a hablar de esa noche, no directamente, pero algo había cambiado entre ellas. Había una tranquilidad ahora, una frágil verdad derramada en miradas y medias sonrisas, y la comprensión tácita de que ninguna de las dos estaba lista para separarse. El jueves, Lie entró en la cafetería y encontró a Rachel detrás del mostrador, con las mangas arremangadas hasta los codos y la mejilla cubierta de harina. ¿Ya horneas?, preguntó Lie, apoyada en el mostrador. Rachel levantó la vista, sorprendida, y luego sonrió, pequeña y sincera. Tiempos desesperados. Mi panadero renunció el mes pasado. ¿Tienes algo?, dijo Lie señalando su mejilla. Rachel se lo limpió con el dorso de la mano, riendo. Dios mío, estoy hecha un desastre. Lo eres. Siempre un poco caótica, bromeó Lie. Qué rico, viniendo de ti. Una vez te prendiste fuego al pelo encendiendo velas de cumpleaños. Una vez, dijo Lie sonriendo. Y todavía hablas de ello como si fuera un rasgo de personalidad, porque lo es. Rachel deslizó un muffin caliente por el mostrador. Prueba esto. Es terrible. Lie le dio un mordisco. No lo es. Eres un fastidio cuando eres bueno en todo. Rachel ladeó la cabeza. Entonces, ¿te quedarás más de 2 semanas? Lie dudó. Aún no lo he decidido. ¿Decides que lo quiero? Rachel bajó la mirada y luego la volvió a levantar. Creo que sí. Fue lo más sincero que había dicho en toda la semana. Lie tragó saliva con dificultad. Entonces, quizá lo haga. Empezaron a caminar juntos por las tardes, casi siempre en silencio. A veces hablaban de antiguos maestros, del restaurante que había cerrado, de la librería que de alguna manera sobrevivió. A veces no decían nada. Una noche, pasaron por el campo donde solía instalarse la feria de verano. Lie se detuvo. ¿Recuerdas la noria? Rachel asintió, su aliento se notaba en el frío. No me dejaste abrir los ojos. Porque tengo miedo a las alturas. Pero me besaste de todas formas. Las palabras se le escaparon sin que pudiera contenerlas. Rachel la miró. El viento le azotaba el pelo. Lo sé. Lie se acercó, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Por qué no me hablaste después? La voz de Rachel era baja. Porque yo también tenía miedo. No de ti. De lo que significaba. De lo mucho que lo deseaba. A Lie se le cortó la respiración. ¿Todavía piensas en ello? Rachel asintió. Siempre. Se quedaron allí, en la oscuridad, mientras el silencio se extendía entre ellas. Lie quería besarla de nuevo. Lo sentía en el pecho, en las manos, en la garganta. Pero algo la detuvo. No fue miedo, no del todo. Solo la sincronización. Ven mañana, dijo Rachel de repente. Cenamos en mi casa. ¿Estás cocinando? Dios,
no. Pediré algo y fingiré que lo hice. Lie sonrió. Me gustaría. La noche siguiente, Lie se encontró en el porche de una pequeña casa azul con molduras blancas y una luz frontal que parpadeaba cada pocos segundos. Llamó a la puerta. Rachel abrió, descalza, con una copa de vino en la mano. Lo lograste, punto. ¿Pensaste que no lo haría? No estaba seguro. Estoy aquí, dijo Lia. Rachel se hizo a un lado. La casa olía a romero y limón, con música suave de fondo. Cociné, admitió Rachel. Más o menos, punto. Me impresionó. Se sentaron en el suelo con platos en el regazo, el vino calentándoles las manos, y la risa les salió más fácil de lo que esperaban. A mitad de la comida, Rachel sacó un viejo álbum de fotos. Encontré esto la semana pasada. Pensé que querrías verlo. Lie hojeó las páginas de su infancia. Rostros quemados por el sol, cabello enredado, brillo en las mejillas, siempre abrazados como si el mundo no pudiera separarlos. Estábamos tan seguros, susurró Lia. Rachel la miró. Lo estábamos. Y luego lo arruiné. No, dijo Rachel. Tú no lo arruinaste. Simplemente no estábamos preparados. Lie cerró el álbum. Ya estamos. Rachel no respondió. Extendió la mano, rozando los dedos de Lie con los suyos. El roce fue ligero como una pluma, pero encendió la mecha. Lie giró la mano, entrelazó sus dedos. El gesto fue tan íntimo que la dejó sin aliento. Rachel se inclinó, tan cerca que Lie pudo sentir sus palabras contra la piel. Dilo, la voz de Lie tembló. Nunca dejé de desearte. Rachel la besó. Lento, profundo, familiar. Como si retomaran la conversación donde la habían dejado. Como si no hubiera pasado el tiempo. Lie enredó su mano en el cabello de Rachel, atrayéndola hacia sí, con el corazón latiendo tan fuerte que resonaba en su boca. Se separaron lo suficiente para respirar. La frente de Rachel reposó contra la de ella. Tengo miedo, susurró. Yo también, dijo Lie. Pero quiero esto. Sea lo que sea. Por muy lento que sea, Rachel asintió. De acuerdo. Esa noche, no durmieron juntas, no del todo. Se acurrucaron en el sofá bajo una manta demasiado pequeña, con la cabeza de Rachel sobre el hombro de Lie, los dedos acariciando la parte interior de su muñeca. Hablaron hasta que salió el sol, de todo y de nada, y de todo lo que desearían haber dicho 12 años atrás. Y en algún punto entre el silencio y la calidez, Lie sintió que algo se movía en su interior, una puerta cerrada hacía tiempo que se abría silenciosamente. Lie despertó con la luz del sol filtrándose por las cortinas y el suave peso de la cabeza de Rachel sobre su hombro, sus cuerpos enredados bajo una manta tejida que aún olía ligeramente a lavanda y leña. No se movió, no respiró, solo miró al techo y se dejó envolver por la quietud. Parecía un sueño, uno de esos frágiles e imposibles que se desvanecen en cuanto abres los ojos. Pero esto era real. Rachel estaba cálida a su lado, sus dedos se curvaron ligeramente contra el muslo de Lie, su respiración suave y constante. Lie parpadeó y el dolor regresó de golpe. Los años, el silencio, la distancia que se había abierto entre ellas. Giró la cabeza lentamente, absorbiéndola. Las pestañas de Rachel se posaron en su mejilla, su boca se entreabrió ligeramente, y había algo en su rostro que le dolía el pecho a Lie. Vulnerabilidad, paz. La chica que había besado en una noche lluviosa hacía mucho tiempo y la mujer que la había dejado entrar sin pedirle explicaciones. Lie trazó suavemente una línea a lo largo del brazo de Rachel, apenas rozándola, temerosa de despertarla. Rachel se movió de todos modos, con los ojos abiertos. Por un instante, pareció desorientada, luego sonrió, soñolienta, lenta, increíblemente suave. Buenos días, susurró Lia. Rachel se estiró,
y su camisa se subió, revelando un trocito de piel que Lie tuvo que obligarse a no tocar. ¿Dormiste algo? Lie negó con la cabeza. No quería perderme nada. Rachel rió quedamente, incorporándose. Qué romántico eres ahora. Lo sacas de mí. Rachel la miró de verdad, y Lie lo vio entonces, algo titilando en sus ojos, vacilación, miedo, anhelo. ¿Alguna vez piensas en qué habría pasado si no hubiéramos? No terminó la frase. No le hacía falta. Lie también se incorporó, cubriéndose los hombros con la manta. Todos los días. Rachel se mordió el labio. No fue solo el beso. Fue todo lo que vino después. El silencio, la carrera. Te fuiste, y sentí que lo había imaginado todo. Lie le tomó la mano. No lo hiciste. Solía quedarme despierta preguntándome qué había hecho mal. No hiciste nada malo, dijo Lie con fiereza. Fui una cobarde. No supe amarte sin perder todo lo que creía que debía ser. ¿Y ahora? Ahora, solo quiero intentarlo. Aunque me dé un susto de muerte. Rachel apoyó la frente en la de Lie. A mí también me sigue dando miedo. Entonces estamos a mano. El día pasó lenta y silenciosamente. Lie lo pasó con Rachel en la tienda, ayudando con pequeñas cosas, rellenando azucareros, organizando estantes, limpiando mesas, mientras Rachel tomaba pedidos y se burlaba de ella por ser torpe. Se sentía fácil, familiar, como algo que habían hecho cientos de veces. Como algo que podrían seguir haciendo. Al cerrar, Lie se quedó mientras Rachel cerraba las puertas con llave. El sol se ponía, proyectando una luz dorada a través de las ventanas. Lie se apoyó en el mostrador, observándola. Me gusta verte aquí, dijo. Rachel arqueó una ceja, cubierta de harina. ¿Contenta? La sonrisa de Rachel se desvaneció un poco. No lo fui durante mucho tiempo después de que te fuiste. Creo que dejé de esperar que las cosas importaran. Salí con varias personas. Nadie duró. Nadie se sentía como tú. Lie cruzó la habitación lentamente, deteniéndose a pocos centímetros. Dilo otra vez. Rachel levantó la vista. Importabas. Lie le acarició la mejilla con el pulgar. Todavía lo haces. El beso que siguió fue más suave que el anterior, pero no menos intenso. Las manos de Rachel se deslizaron por el cabello de Lie, acercándola más, anclándola. Lie lo profundizó, saboreándola, necesitándola de una forma que parecía haber tardado años en formarse. Pero entonces Rachel se apartó, con la respiración entrecortada. Esperar. Lie se quedó paralizada. ¿Hice algo mal? No, dijo Rachel rápidamente. Dios mío, no. Es solo que dio un paso atrás, abrazándose. Esto no es casual para mí. No puedo hacer esto si es temporal, si aún piensas irte. Lie dio un paso al frente. No quiero irme. No sé qué viene después, pero sé que tiene que incluirte. Rachel la miró a los ojos. ¿De verdad lo dices en serio? Nunca he estado más seguro de nada. Rachel dejó escapar un suspiro tembloroso. Entonces quédate. Esta noche. Aquí. Sí. Pero no como la última vez. Te quiero conmigo. De verdad conmigo. El corazón de Lie se aceleró. ¿Estás segura? Rachel asintió. Ya he esperado bastante. Recorrieron la casa como si fuera sagrada, encendiendo velas, apagando el mundo, desprendiendo lentamente las capas que la separaban. Lie la besó con reverencia, memorizando la curva de su clavícula, la suavidad de su vientre, la forma en que se quedó sin aliento cuando Lie susurró su nombre. Rachel respondió con manos temblorosas y apretadas, con besos que dejaron a Lie sin aliento,
con palabras que no se había atrevido a decir en voz alta hasta ese momento. «Eres todo para mí», susurró mientras sus cuerpos se entrelazaban, el calor crecía entre ellos como una tormenta. «Siempre lo fuiste», hicieron el amor lentamente, sin prisas, como si no hubiera otro lugar donde estar, como si no hubiera tiempo más que el ahora. Y después, abrazados bajo las suaves sábanas, Lie susurró en el silencio: «Dime que esto es real». Rachel le besó la sien. «Es real. Dime que no correrás. Solo si no lo haces». Lie sonrió. Trato hecho. Afuera, el viento arreció, sacudiendo las ventanas, pero adentro, todo estaba en calma, seguro, auténtico. Por fin habían vuelto a casa. Al pueblo, el uno al otro, a la versión de sí mismos que siempre los había estado esperando bajo la superficie. Y por primera vez en 12 años, Lie se durmió sin remordimientos, preguntas ni si, sino con los brazos de Rachel a su alrededor y la tranquila certeza de que esta vez no se soltarían. Lie se despertó con el sonido de la lluvia golpeando la ventana y el calor del cuerpo de Rachel apretado contra su espalda, con un brazo sobre su cintura y la respiración lenta y constante en la curva de su cuello. No se movió, no quería hacerlo. Durante un largo y silencioso instante, simplemente permaneció allí tumbada, dejando que el peso de la presencia de Rachel se le calara en la piel. Se sentía irreal, y sin embargo, nada se había sentido más arraigado. Sus dedos rozaron ligeramente los de Rachel, trazando el dorso de su mano, memorizando la forma de este nuevo comienzo. «Estás pensando demasiado alto», murmuró Rachel, con la voz aún cargada de sueño. Lie sonrió, con los ojos aún cerrados. «No sabía que estabas despierto». «No lo era. Me despertaste con tus pensamientos excesivos». «Lo siento». «Tranquila». Rachel se acercó más, rozando el hombro de Lie con la nariz. «Es un placer estar aquí contigo». Lie se giró en sus brazos, mirándola. «Sí». Rachel asintió. Sus ojos se veían claros bajo la suave luz de la mañana, y mechones de cabello le caían sobre la cara. Lie extendió la mano y se los colocó detrás de la oreja, con los dedos rezagados. «Sigo esperando a que vuelva a aparecer un sueño, o a que cambies de opinión». «No lo haré», dijo Rachel, firme pero tranquila. «No quiero volver a perderte». A Lie se le hizo un nudo en la garganta. «Entonces no lo arruinemos esta vez. Punto». «No lo haremos». Pero mientras Rachel lo decía, algo brilló en sus ojos, duda, miedo. Lie lo vio, lo sintió, y la acompañó mientras se vestían, mientras Rachel preparaba café en una taza enorme con una grieta en el lateral, mientras se movían en la cocina como si siempre hubieran pertenecido allí. Esa tarde, Lie caminó sola hacia el pueblo, necesitando aire, necesitando pensar. La lluvia había parado, pero el cielo seguía bajo y gris, de esos que parecían que podrían abrirse de nuevo en cualquier momento. Pasó por el instituto, el parque infantil, la vieja iglesia con un campanario oxidado. En cada rincón había una versión de ellos que no había visitado en años. Acabó en la librería sin querer. El mismo anciano seguía al mando, ahora con el pelo más canoso y gafas más gruesas. La reconoció al instante. «Pensé que no volverías», dijo con una sonrisa. Lie rió suavemente. «Yo también». Señaló con la cabeza hacia el fondo. «Tus notas siguen grabadas en esa mesa». Lie caminó lentamente hacia el fondo, con el corazón latiéndole con fuerza. La mesa estaba rayada, descolorida, desgastada por el tiempo, pero las marcas seguían allí. Izquierda y derecha para siempre. Alguien había grabado debajo, años después. Pasó los dedos por la madera. Era solo un recuerdo, pero se sentía como una promesa. «Me preguntaba si te volvería a ver». Lie se giró bruscamente. De pie en la puerta estaba Madison. Había sido novia de Rachel años atrás, una relación breve y complicada, de esas que la gente menciona en voz baja.
Lie no había pensado en ella en siglos. Hola, dijo Lie con cautela. No esperaba encontrarme con nadie. Madison se acercó. Los vi el otro día en la cafetería. Riéndose como si nada hubiera pasado. Es un pueblo pequeño, dijo Lie con voz tensa. La gente lo ve todo. Rachel es muy buena fingiendo que las cosas no le afectan, dijo Madison, cruzándose de brazos. Pero la conozco. Tiene miedo. Yo también, admitió Lie. Pero no me voy a ninguna parte, Madison la observó. La lastimaste mucho. Lo sé. ¿Y ahora has vuelto y todo vuelve a estar bien? No, dijo Lie. No está bien. Aún es frágil. Pero es real y Madison no respondió. Solo asintió una vez, lentamente, luego se dio la vuelta y se alejó. Lie se quedó allí, con el corazón acelerado y el estómago revuelto. No esperaba sentirse como una amenaza, pero tal vez así eran las segundas oportunidades, complicadas, confusas, llenas de fantasmas que se negaban a permanecer enterrados. Esa noche no fue a casa de Rachel. Se quedó en la posada, necesitando espacio, sin saber por qué sentía tanta opresión en el pecho. Se quedó mirando su teléfono durante horas, con el pulgar sobre el nombre de Rachel, pero no llegó ningún mensaje, ninguna llamada, ningún golpe en la puerta. El silencio le resultó demasiado familiar, demasiado fuerte. A la mañana siguiente, encontró a Rachel en la playa, con la sudadera puesta, sentada en las rocas, mirando las olas. Lie se acercó en silencio. ¿Estás bien? Rachel no la miró. Vi a Madison. Lie se sentó a su lado. Yo también. Ella dijo que hablasteis. Lo hicimos. Ella dijo que era real. Lie la miró. Lo decía en serio. La voz de Rachel se quebró. No sé cómo volver a hacer esto. Quiero hacerlo, pero no sé cómo. Entonces no lo averigüemos todo de golpe. Sigamos eligiéndonos el uno al otro. Rachel se volvió hacia ella. ¿Y qué pasa si se pone difícil otra vez? Lie sonrió levemente. Entonces nos quedamos. Esa es la diferencia esta vez. Nos quedamos. Rachel se inclinó hacia ella, con la frente apoyada en el hombro de Lie. Tengo miedo, yo también, susurró Lie. Pero prefiero tener miedo contigo que estar a salvo sin ti. Se quedaron allí sentados, con la marea subiendo a su alrededor, el viento tirando de sus chaquetas, y en algún lugar bajo el miedo, las preguntas y el peso de todo lo que no podían deshacer, había algo firme, algo sólido. Un comienzo. La semana siguiente transcurrió como un sueño frágil. Mañanas tranquilas en casa de Rachel, tardes juntas en la cafetería, noches caminando por la costa con una cercanía que decía todo lo que sus bocas aún no se atrevían a decir. Era fácil por momentos, demasiado fácil, y eso era lo que lo hacía peligroso. Lie lo sentía como un hilo que se tensaba cada día más, la certeza de que algo seguía sin decirse, no solo los años que habían perdido, sino lo que habían vivido en esos años, las vidas que no habían compartido, las personas que habían amado, los errores que habían cometido. El jueves por la noche, Rachel volvió a invitar a Lie a cenar. Esta vez, con velas encendidas y una botella de vino tinto ya en la encimera. Lie entró, se quitó el abrigo y sonrió al percibir el aroma a ajo y a algo horneándose. ¿Cocinaste otra vez? No te hagas la sorprendida, bromeó Rachel. Tengo un montón de talentos ocultos. Lie la besó en la mejilla. Estás llena de algo. Rachel puso los ojos en blanco, pero el cariño entre ellas era natural ahora, tan fácil como respirar. Comieron de nuevo en el suelo, con los platos en equilibrio sobre sus regazos, con música suave de fondo. Después de recoger los platos, se acurrucaron en el sofá bajo una manta tejida, las piernas de Lie entrelazadas con las de Rachel, y los dedos de Rachel dibujando círculos distraídamente en la muñeca de Lie.
Dime algo que no sepa, murmuró Rachel en voz baja y con los ojos entrecerrados por el vino y el consuelo. Lie dudó. ¿Cómo qué? Cualquier cosa. Lie bajó la mirada, con la boca repentinamente seca. Casi me comprometó hace 2 años, la mano de Rachel se detuvo. El silencio fue inmediato. ¿A una mujer? Sí. ¿Qué pasó? Lie tragó saliva. Quería todo lo que yo creía que debía querer. Una casa en la ciudad, un plan de carrera, una familia, una rutina. Creí que podría lograrlo, pero la verdad era que, cada vez que me tocaba, sentía que la engañaba. A Rachel se le cortó la respiración. ¿Contra quién? Lie la miró a los ojos. Tú. Rachel apartó la mirada. Su voz era un susurro. Lie, sé que suena ridículo. Hacía años que no hablábamos. Probablemente te olvidaste de mí. Pero no lo hice, dijo Rachel rápidamente. Lo intenté, pero tampoco pude. Lie reclinó la cabeza en el sofá. Cuando vi tu foto en línea el año pasado, alguien la publicó en redes sociales, algo sobre la reapertura de la tienda. Juro que todo mi cuerpo reaccionó, como si lo hubiera recordado antes de que pudiera siquiera pensar. Rachel sonrió levemente, pero no se le notó en los ojos. Casi me mudo el año pasado. ¿Qué? Me ofrecieron un trabajo en el norte del estado. Algo estable, con un cambio radical. Incluso hice la maleta. ¿Por qué no fuiste? No lo sé, susurró Rachel. Quizás una parte estúpida de mí aún esperaba que volviera. Lie le tomó la mano. No estúpida. Solo valiente. Se quedaron así un rato, acurrucados en la calidez del momento, hasta que Rachel se apartó un poco, incorporándose para sentarse. Hay algo que no te he contado, dijo con voz tensa. Lie sintió que se le encogía el estómago. Está bien. Las manos de Rachel temblaban ligeramente en su regazo. Después de que te fuiste, 1 año después, empecé a salir con alguien. Eso no es un crimen, Rachel. Lo sé. Pero no era cualquiera. Era tu hermana. Silencio. Frío, denso. Lie la miró fijamente, con la boca ligeramente abierta. ¿Qué hiciste? No éramos muy cercanos cuando te fuiste, pero después seguimos en contacto. Ella vino al pueblo a visitar a tu madre y a mi hermana. No fue nada serio. No era lo que teníamos. Pero pasó. Lie se levantó lentamente, con las manos frías y el pulso acelerado e irregular. ¿Estabas con mi hermana? Fue hace años, dijo Rachel con voz casi suplicante. Y lo terminé porque no estaba bien. Porque ella no era como tú. Lie se dio la vuelta y caminó hacia la ventana. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no sabía cómo. Porque tenía miedo de arruinarlo todo. Deberías habérmelo dicho en cuanto regresé. ¿Te hubieras quedado? Lie no respondió. Apretó los dedos contra el alféizar de la ventana, respirando con dificultad. Nunca me lo dijo tras una larga pausa. No dijo ni una palabra, punto. Porque sabía que te haría daño. Sí, dijo Lie con amargura. Porque sí, Rachel se acercó, pero no la tocó. Lo siento. De verdad. Pero todo terminó antes de empezar. No la amaba. Nunca pude. Simplemente te extrañaba. Lie se volvió hacia ella, con los ojos brillantes de dolor. ¿Y ahora se supone que debo fingir que eso no cambia nada? No, dijo Rachel en voz baja. Pero espero que no acabe con todo. Las palabras flotaban entre ellos como humo. A Lie le dolía la garganta y el corazón le latía con fuerza. Necesito espacio, susurró. Entiendo. No. Me refiero a esta noche. Necesito irme. Rachel asintió,
con el rostro indescifrable. De acuerdo. Lie agarró su abrigo, con manos temblorosas, y se dirigió a la puerta. Pero antes de abrirla, miró hacia atrás. No es que estuvieras con otra persona. Es que era ella. Es que no me lo dijiste, punto. Lo sé, dijo Rachel. Y aunque me cueste todo, seguiré aquí. No huiré. Lie la miró fijamente un segundo más, sin aliento, y luego se fue. El aire frío la golpeó con fuerza, pero no tanto como el vacío en su pecho. No sabía si esto los rompería. No sabía si podría recuperarse. Pero una cosa sí tenía clara: las segundas oportunidades no eran fáciles, y ahora estaban a punto de descubrir si las suyas sobrevivirían a la verdad. Lie no durmió. Las paredes de la posada estaban demasiado silenciosas, las sábanas demasiado frías, y cada vez que cerraba los ojos, solo veía el rostro de Rachel cuando decía: «Era tu hermana». No sabía qué esperar al regresar a este pueblo, pero no era esto. No era la lenta reconstrucción de algo frágil y hermoso solo para sentirlo desmoronarse en cuanto lo sintió real. Se sentó en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos, mientras la pálida luz de la mañana se filtraba por las cortinas como una pregunta que no quería responder. Su teléfono vibró en la mesita de noche. Un mensaje de Rachel: *lo siento. No sabía cómo decírtelo. Pero sigo aquí si quieres hablar. Lie se quedó mirando las palabras, con los dedos sobre la pantalla, y luego colgó sin responder. Necesitaba tiempo, espacio, aire. Así que salió de la posada y caminó por los acantilados, con el viento cortante y salado azotando su cabello, el sonido del océano rompiendo abajo como una tormenta en su pecho. ¿Cómo pudo Rachel ocultarle algo así? No era la relación en sí, que había terminado hacía mucho tiempo, sino la omisión, el silencio, el hecho de que Rachel la hubiera mirado a los ojos, la hubiera besado como si nada hubiera terminado y nunca hubiera mencionado a la única persona que podía traicionar su confianza con una sola frase. Lie se detuvo en el mirador donde solían sentarse de niñas, con la espalda apoyada en la barandilla de madera, compartiendo secretos y música con auriculares. La vista era exactamente la misma, pero nada más. Una voz a sus espaldas rompió el silencio. «Pensé que te encontraría aquí». Lie no se giró. Rachel caminó lentamente hasta pararse a su lado. «El tiempo que fuera necesario». La voz de Lie era tranquila. «Rompiste algo. Punto. Lo sé. No era solo el pasado. Era este momento. Esta confianza. Pensé que estábamos empezando de cero, no entrando en un campo minado». El rostro de Rachel estaba pálido, sus ojos ensombrecidos por el insomnio. «No te lo dije porque no sabía cómo y no quería arruinar lo que estábamos reconstruyendo. Punto. Pero el secreto lo arruinó de todos modos», dijo Lie bruscamente. Rachel se estremeció. «Nunca la amé». «Eso no importa», dijo Lie. «No se trata de amor. Se trata de honestidad. Punto. Tenía miedo de que te alejaras. Entonces, ¿te decidiste por mí?». Rachel bajó la mirada, apretando los puños. «No. Lo decidí por mí misma. Decidí aferrarme a lo que finalmente recuperé». Lie se giró para mirarla, con los ojos encendidos. «Eso no te correspondía sin la verdad». A Rachel se le quebró la voz. «Tienes razón. Fui egoísta. Y lo siento. Pero no voy a fingir que no te quería más de lo que quería ser perdonada». Lie contuvo la respiración. El dolor era agudo, pero en el fondo, Dios mío, en el fondo, aún sentía algo que ardía. «Pensé que volver aquí era para cerrar un capítulo. Pero nunca se trató de eso. Se trataba de ti». Rachel se acercó, apenas a 1 centímetro de distancia. «Entonces quédate. Resolvamos esto. Deja que me lo recupere». «¿Cómo?», susurró Lie. «No volveré a mentirte nunca más. Sobre nada. Aunque duela».
aunque no pueda prometerte que podré olvidarlo. Especialmente entonces. El silencio que siguió fue denso y tembloroso. Lie cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban húmedos. No quiero perderte. Pero no sé si puedo confiar en ti de la misma manera, Rachel asintió, con la voz temblorosa. Entonces confía en mí de otra manera. Confía en mí ahora. Con todo, Lie extendió la mano lenta y cautelosamente, rozando los dedos de Rachel. El contacto fue eléctrico, menos reconfortante, más interrogativo. Va a llevar tiempo. Tengo tiempo, dijo Rachel. Y esperaré cada segundo si hace falta. Lie dejó escapar un suspiro tembloroso. Sus manos estaban completamente entrelazadas. Todavía te amo, dijo, apenas audible. La respuesta de Rachel llegó sin vacilar. Nunca paré, no se besaron, no esta vez. Simplemente se quedaron allí, en el borde del mundo, tomados de la mano, envueltos por el viento como si el pasado se negara a ser ignorado. Y tal vez esa era la verdad. No podían borrar lo sucedido, pero tal vez, solo tal vez, podrían construir algo más fuerte con los restos. No volvieron a unirse fácilmente. Los días siguientes fueron tranquilos, cuidadosos, entrelazados con una tensión que no explotaba, sino que perduraba, baja y constante, como algo que aún esperaba ser probado. Lie no regresó a casa de Rachel, todavía no. En cambio, se quedó en la posada, desempacando lentamente, un cajón a la vez, como si no estuviera segura de cuánto duraría antes de que todo se derrumbara de nuevo. Pero aparecía cada mañana para tomar un café, para dar largos paseos, para las conversaciones más pequeñas que se sentían como un salvavidas. Y Rachel, por su parte, nunca presionó. Mantenía la distancia cuando era necesario y ofrecía cercanía solo cuando Lie la buscaba primero. Había una dulzura en ella ahora, más que antes, como si se hubiera dado cuenta de lo fácil que podía herirse la confianza. El miércoles, Lie pasó por la cafetería justo cuando Rachel cerraba. El lugar estaba vacío, con las luces tenues y el cálido aroma a canela aún flotaba en el aire. Rachel levantó la vista del mostrador, con una toalla en la mano y las mangas arremangadas hasta los codos. «Llegas tarde», dijo en voz baja. «Se me metió en la cabeza», respondió Lie. «Es un lugar peligroso», murmuró Rachel, y su sonrisa, pequeña e incierta, golpeó a Lie más fuerte de lo que debería. «¿Puedo quedarme un rato?» «Nunca tendrás que preguntar». Lie se sentó en su vieja mesa cerca de la ventana, aquella en la que aún estaban borrosas sus iniciales, rasguñó la madera. Rachel le trajo el té sin preguntar y se sentó frente a ella, sin hablar. El silencio entre ellas era cómodo ahora, con un matiz de conciencia, pero no agudo. Lie rodeó la taza con las manos. «Te extraño», dijo en voz baja. Rachel parpadeó. «Estoy aquí». «Lo sé, y te lo agradezco». Pero extrañaba la versión de nosotras de antes de que todo se derrumbara. «¿Esa versión no sabía decir la verdad?», preguntó Lie. «Lo intento», dijo Rachel en voz baja, «cada día». Lie le estudió, la curva de su mejilla, el cansancio en sus ojos, el suave dolor que llevaba como una armadura. «Sigues sintiéndote como en casa. Incluso cuando estoy enojada. Incluso cuando estoy herida». «Entonces regresa», susurró Rachel. «No a la casa, no a como era, sino a mí». A Lie le dolía el pecho. «No solo me hiciste daño, Rachel. Me hiciste cuestionar todo lo que creía saber sobre nosotras». «Lo sé», dijo Rachel. «Pero no te pido que olvides. Te pido que perdones. Poco a poco. Bajo tus condiciones». Lie extendió la mano por encima de la mesa, sus dedos se encontraron a medio camino. Bajó la mirada hacia el contacto, algo silencioso y constante subiendo en su pecho. «De acuerdo».
Rachel dejó escapar un suspiro que claramente había estado conteniendo. De acuerdo. Lie asintió. Quiero intentarlo de nuevo. Con una mirada más clara, menos expectativas, más sinceridad. Rachel sonrió, pero le temblaba la voz. Puedo hacerlo. Esa noche, no se separaron en la puerta. En cambio, Rachel siguió a Lie de vuelta a la posada, un paseo lento, silencioso, envuelto en aire frío y mil cosas sin decir. En la habitación, Rachel se quedó junto a la ventana mientras Lie se servía 2 copas de vino, con las manos firmes, la decisión tomada. Se sentaron en la cama, hombro con hombro, rozándose las piernas. Rachel se giró hacia ella. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que sea. ¿Por qué me besaste aquella noche, hace tantos años? Lie la miró. Porque he estado enamorada de ti desde los 16, y pensé que si te besaba, por fin lo verías. Lo hice. Pero te apartaste. No estaba lista, dijo Rachel, escuchando con la mirada. Y entonces te fuiste, y me preguntaba si lo había arruinado todo. No lo hiciste, susurró Leo. Las dos corrimos, solo que en direcciones diferentes. ¿Y ahora? Lie se inclinó, lo justo para que su frente rozara la de Rachel. Ahora, nos quedamos. El beso que siguió no fue apasionado ni apresurado. Fue silencioso, lento, sanador. Las manos de Rachel se deslizaron por los brazos de Lie, no para tomarla, sino para sujetarla, y Lie se derritió en su contacto como si fuera aire que no hubiera respirado en años. No se desvistieron, no se precipitaron hacia el calor. Simplemente se tumbaron juntas, con los rostros separados por centímetros, los dedos entrelazados, los ojos bien abiertos en la oscuridad. Dime algo sincero, dijo Rachel. Lie le besó los nudillos. Eres el único lugar donde me he sentido segura. Rachel cerró los ojos, una lágrima se deslizó, pero su sonrisa era firme. Eso también es cierto para mí. Afuera, el viento cambió, agitando los árboles, pero adentro, todo estaba en calma. Todo era sincero. Y aunque no volvieron a pronunciar las palabras, las vivieron en cada respiración, cada mirada, cada promesa silenciosa de que el mañana traería algo más que miedo. Traería el florecimiento lento y constante de algo real. A la mañana siguiente, Lie despertó con el calor del aliento de Rachel contra su clavícula y el suave ritmo de sus extremidades aún entrelazadas bajo las sábanas. Todo estaba en silencio, y por un instante raro y frágil, Lie no sintió la necesidad de correr. No sintió que algo estuviera a punto de desmoronarse. Simplemente se sintió firme. Rachel se movió a su lado, murmuró algo arrastrado por el sueño e incoherente, y luego hundió la cara en el hombro de Lie. Lie sonrió entre sus cabellos, la besó en la coronilla y susurró, «Eres mi parte favorita de volver a casa». Más tarde, después del café, los susurros provocativos y los besos robados en los semáforos en rojo, Lie acompañó a Rachel de vuelta a la tienda. La mañana era fresca y brillante, el sol lo teñía todo de dorado. Rachel abrió la puerta principal, miró por encima del hombro y dijo, «Ven más tarde, cuando cierre». «Tendrás que echarme», dijo Lie. Rachel sonrió y desapareció dentro, y Lie se giró hacia la librería, pensando que tal vez era hora de elegir algo nuevo para leer. No pasó de la siguiente cuadra. «Lie». La voz la detuvo en seco. Se giró y sintió un vuelco. De pie en la esquina, con la maleta a un lado y las gafas de sol metidas en el pelo, estaba Marin. La ex. La casi prometida. La mujer por la que Lie había pasado 3 años intentando ser alguien. Marin, susurró Leo. ¿Qué haces aquí? Dejaste de responder a mis mensajes, dijo Marin, acercándose. Así que lo consulté con tu hermana. Dijo que estabas aquí. ¿Viniste en avión?
Viniste en coche, corrigió Marin. Necesitaba verte. Lie se cruzó de brazos, con la voz tensa. ¿Por qué? ¿Por qué no te despediste? Simplemente te fuiste. Sin llamar, sin dar explicaciones, sin cerrar el tema. No hay nada que explicar, dijo Lie. Tú y yo habíamos terminado mucho antes de que me fuera. Pero no terminamos, Lie. Simplemente desapareciste. Porque ya no podía ser esa versión de mí misma. Marin entrecerró los ojos. ¿De eso se trata? ¿De este lugar? ¿De ella? Lie no respondió. No tenía por qué hacerlo. La expresión de Marin cambió. Así que es verdad. ¿Qué es? Que regresaste aquí y regresaste corriendo a tu pasado. Eso no es asunto tuyo. ¿No crees que merezco respuestas? Mereces la verdad. Y la verdad es que nunca fui completamente tuya. Te di las partes de mí que creía que debía, pero dejé el resto atrás. En este pueblo. Con ella. Marin bajó la cabeza y dijo en voz baja. Te amé. Lo sé, dijo Lie con dulzura. Pero amabas una versión de mí que no era real. Y yo intenté ser ella. De verdad. Pero cada vez que me miraba al espejo, veía las expectativas de otra persona mirándome fijamente. Y ahora me veo a mí misma. ¿Con ella? Sí. Marin tensó la mandíbula, pero suavizó la voz. Espero que valga la pena. Sí, dijo Lie sin dudar. Marin se giró y regresó a su coche, arrastrando la maleta, y Lie se quedó allí un buen rato después de irse, con el corazón latiendo con fuerza y la respiración entrecortada. Ese enfrentamiento no había sido planeado, pero había sido necesario. Y ahora, solo había un lugar donde quería estar. Caminó directa a la cafetería. La campanilla de la puerta tintineó al entrar, y Rachel levantó la vista del mostrador, sonriendo hasta que vio el rostro de Lie. Oye, ¿qué pasó? Marin vino a la ciudad. Rachel se quedó paralizada. ¿Qué? Descubrió dónde estaba. Quería respuestas. ¿Y le diste alguna? Se las di todas. Lie dio un paso adelante, con la voz temblorosa, los ojos ardiendo por todo lo que no había dicho. Le dije que intenté ser lo que ella quería, pero no pude. Porque siempre fuiste la parte de mí que dejé atrás. Y ya no quiero dejarte atrás, Rachel. Rachel la miró fijamente, con los ojos abiertos, inmóvil tras el mostrador. La voz de Lie se quebró. Te quiero. Te quise entonces, te quiero ahora. Creo que te querré toda la vida, y ya no quiero tener más cuidado con eso. Rachel rodeó el mostrador lentamente, deteniéndose justo delante de ella. Dilo otra vez. Te amo, susurró Lie. Rachel extendió la mano, le tomó la cara y la besó, ahí mismo, en medio de la tienda, frente a dos clientes atónitos y una camarera que fingía no escuchar. El tipo de beso que no pedía permiso, que no se escondía, que no pedía disculpas. Cuando se separaron, la voz de Rachel tembló. He esperado años para oír eso. Lo sé, susurró Leo. Siento que haya tardado tanto. Estás aquí ahora. Y no me voy a ninguna parte. Rachel le tomó la mano, entrelazó sus dedos y la miró como si fuera lo único que importaba en la habitación. Entonces dejemos de sobrevivir. Vivámoslo por fin. Lie sonrió, con el corazón latiendo con firmeza y seguridad. Juntas. Siempre, el sol estaba alto y suave cuando Lie caminaba descalza por la playa. El viento le acariciaba el borde del vestido y el sonido de las olas se cernía silenciosamente sobre la arena, como un recuerdo que respiraba a sus espaldas.
Se oían risas en el pequeño grupo reunidos cerca de las dunas, viejos amigos, vecinos curiosos, algunos turistas con los ojos abiertos que se habían topado con algo tierno y no se habían atrevido a marcharse. Frente a ella, Rachel estaba de pie al borde del agua, también descalza, con el pelo suelto y un vestido de lino azul pálido balanceándose entre sus piernas. Al girarse lentamente para mirarla, con los ojos iluminados por algo demasiado brillante para nombrarlo, Lie contuvo la respiración. Por un instante, solo pudo ver a la chica de la que se había enamorado, con las piernas cruzadas sobre una manta bajo las estrellas, los dedos trazando constelaciones en la oscuridad, la boca temblorosa tras ese primer beso. Y la mujer que amaba ahora, firme y luminosa, que ya no esperaba, sino que decidía una y otra vez quedarse. «Llegas tarde», dijo Rachel, bromeando, con la voz cálida y maravillada. «Pareces el océano», dijo Lea, acercándose, con el corazón latiendo suavemente, hermosa e imposible de dejar. Rachel le tomó la mano. «Entonces no lo hagas». Lie entrelazó sus dedos, sintiendo la áspera punta del pulgar de Rachel contra el suyo. Un contacto que habían reconstruido a partir del silencio, el dolor y el perdón. «Estoy justo donde quiero estar», la oficiante dio un paso al frente, una mujer que regentaba la librería y las conocía desde la adolescencia, robando poemarios de los estantes y susurrándoles sueños que aún no sabían cómo nombrar. Sonrió con dulzura, abrió un pequeño libro de cuero y comenzó. La ceremonia fue breve, sencilla, llena de miradas que decían demasiado y no lo suficiente. Rachel fue la primera. «Siempre ha sido la historia que quería contar», dijo, con la voz temblorosa lo justo para que Lie se abriera de par en par, incluso cuando no sabía cómo. Incluso cuando temía el final. «Te amo porque me ves, no solo lo mejor, sino la verdad, el miedo, el silencio, el dolor. Y aún así, te quedas. Me eliges. Prometo hacer lo mismo. Por cada día que nos den». Lie contuvo la respiración mientras parpadeaba para contener las lágrimas, y luego apretó la mano de Rachel con más fuerza. «Eres el lugar al que siempre he corrido», susurró. «Incluso cuando no sabía cómo decirlo, incluso cuando me fui. Nunca me dejaste. Viviste en cada decisión, cada arrepentimiento, cada versión de mí que aún extrañaba el sonido de tu risa. Te amo porque esperaste, y porque cuando finalmente dejé de correr, estabas ahí, aún abierta, aún valiente, aún en casa. Prometo no volver a correr. No de ti». No hubo anillos, solo el entrelazamiento de manos, el suave estruendo de las olas, el silencio de un pueblo que las había visto romperse, florecer y reconstruirse. Cuando terminaron las palabras y los votos se sellaron con un beso que no fue tentativo sino seguro, la multitud detrás de ellos aplaudió, algunos con lágrimas, otros sonriendo como si hubieran sabido desde el principio que así terminaría, pero no fue un final, en realidad no. Esa noche, se sentaron en el porche trasero de la casa de Rachel, el mismo que Lie había visto una vez con el corazón lleno de historia. Ahora, era suya. Una nueva llave, un nuevo capítulo. Las luces del porche zumbaban, y las estrellas sobre ellas se extendían amplias y nítidas. Lie se apoyó en el hombro de Rachel, bebiendo vino de tazas desiguales, con los pies descalzos bajo una manta. «¿Alguna vez piensas en esa primera noche?», preguntó en voz baja. Rachel sonrió. «Todo el tiempo. Todavía recuerdo cómo me miraste después de besarte. Como si hubiera encendido una cerilla en una casa llena de secretos. Tenía 17 años y estaba aterrorizada, pero nunca he deseado nada más». Lie se giró hacia ella. Y ahora Rachel le devolvió la mirada, con la mirada firme e inquebrantable. «Ahora no tengo miedo». Lie la besó, lento, profundo y agradecido. El tipo de beso que ya no pedía pruebas. El tipo de beso que decía, asterisco lo logramos asterisco. Más tarde,
mientras el viento arreciaba y las estrellas se acercaban, Leo susurró, ya no somos los mismos. Rachel asintió. No. Somos mejores. ¿Crees que la gente realmente tiene segundas oportunidades como esta? No a menudo, dijo Rachel. Pero las teníamos. Y no las vamos a desperdiciar. Lie sonrió a la noche, aún con la mano en la de Rachel, sin miedo, sin estar inconclusa, simplemente enamorada de todo. De lo que había antes y de todo lo que estaba por venir.